Buenas tardes en España, buenos días en América. Agradezco mucho su interés en este webinar de PILTEST sobre ensayos de pilotes en español. Ya lo hemos hecho otras veces y parece que puede ser interesante para muchas personas interesadas en estos temas de los ensayos de pilotes. Seguramente el público aquí presente es muy variado, gente que tiene un primer interés, habrá otros que ya conocen más sobre estos temas. Voy a hacer una presentación muy básica y muy rápida, en 1 hora o menos. Al final tendremos unos minutos para contestar preguntas, pero es evidente que en este tiempo no se van a agotar todos los argumentos relativos a los ensayos de integridad de pilotes. De todas maneras, pues tanto PILTEST como yo personalmente, que soy su representante en España y también colaboro con ellos en muchos países de América Latina, pues estamos a su disposición para responder las preguntas que luego quieran hacer y que no dé tiempo a atender en este webinar. Bueno, gracias a todos. Y voy a empezar con una presentación de diapositivas para centrar un poco el tema y explicar los aspectos más característicos de los ensayos de pilotes. A ver si me funciona todo bien. Voy a compartir pantalla. A ver si no me equivoco. Ahora. Supongo que se está viendo el título, ensayos de pilotes, PILTEST, presentado por Carlos Fernández Tadeo, que soy yo, y vamos a ir pasando. Este es el índice de lo que voy a contar hoy, un poco de ideas generales sobre cimentaciones profundas de pilotes y los métodos de ensayos de integridad, directos e indirectos. Hay dos principales, el PIL Ecotesting o ensayo sónico y el Cross-Hole Ultrasonic Testing, que es un ensayo ultrasónico entre tubos embebidos en hormigón. Luego hay dos ensayos menos conocidos, uno que es el de control de verticalidad de la perforación de pilotes y el otro ensayo de pilotes que ya están construidos debajo de una cimentación existente. Y a la izquierda están los nombres de los equipos de la casa PILTEST que realizan esos ensayos. Luego, como conclusión, hablaremos de 3 conceptos importantes que conviene conocer como consecuencia de los resultados de los ensayos, que siempre es la parte más conflictiva, es decir, qué hacemos cuando en los ensayos empiezan a salir cosas raras. Dejaremos preguntas y respuestas y haremos conclusiones. ¿Qué es un pilote? Bueno, esto es una definición muy básica, se podría discutir mucho, pero es un elemento esbelto de cimentación profunda, prefabricado, o hormigonado, colgado in situ. El oficio más antiguo, pues ahí hay eso es una foto, me parece que de unas excavaciones arqueológicas en Londres, que encontraron ahí un pilote de madera que todavía existía debajo de unos edificios que dataron en 5.000 años, o 4.600. Tipos de cimentaciones profundas. Bueno, ahí hay un árbol de modalidades de pilotes, sacado de un libro, está en inglés. Podríamos discutir mucho si eso es así o habría algunas diferencias. Cada uno tendremos nuestras opiniones, pero básicamente hay pilotes de desplazamiento y pilotes excavados. A la izquierda del desplazamiento y luego los excavados, pues bueno, los hincados, los perforados a percusión, ahí hay muchos de acero, con hormigón, concreto, diámetros mayores, menores. Bueno,
puede haber muchas variedades. Pero todas ellas tienen una cosa en común: el producto final es invisible. Es decir, al final, cuando se acaba la ejecución, tenemos algo así como eso: un pilote perforado y hormigonado in situ. Pues vemos pues, algo que parece que es hormigón, con unas armaduras, barras de refuerzo de espera que salen ahí. Pero, ¿cómo está por abajo? Pues no se ve, no se ve. Entonces, puede haber fallos en esa ejecución. Como en toda actividad humana, la perfección es 100% imposible y pueden quedar algún fallo. Ahí vemos una pantalla de pilotes, tangentes o casi tangentes, que al excavar por la parte interior de la excavación, pues ahí se ve, pues bueno, hay un piloto en el centro que no tiene hormigón en la parte de abajo y otro que se ve en la armadura. Bueno, esto es otra pantalla, pues alguien hizo ahí unos pilotes que se excava y ahí vemos lo que quedó. Hay uno de ellos que se ven las armaduras, se ven huecos. Este otro también se ven las armaduras. Incluso parece que ahí se ven los tubos del ensayo cross-hole ultrasónico. Probablemente esto se detectó con un ensayo cross-hole ultrasónico. Hay otros que alguien puede decir, no, es que con lodo polimérico no pueden salir fallos. Bueno, pues ahí un fallo. También se ve un tubo aquí a la izquierda para cross-hole ultrasónico, probablemente se detectó con ese ensayo, luego se excavó y se encontró el fallo. También en las pantallas continuas, o muros, tienen otros nombres en América, muros de contención para excavaciones, ejecutados desde arriba, antes de la excavación, también pueden quedar ahí fallos ocultos que se descubren, que a veces se descubren al excavar. Esto es otro, parecido al anterior. Ahí incluso se ve como el hormigón ni siquiera fue capaz de rodear las armaduras, probablemente porque era un hormigón inadecuado, demasiado seco. Hay quien dice en arcilla dura la excavación es muy fácil, la perforación se aguanta sola, es como un queso consistente, que es imposible que se derrumbe. Bueno, pues ahí quedó un hueco detectado al excavar. ¿Por qué? Pues no sé, alguna burbuja de aire, una agua que quedó ahí, no lo sé. Y este otro parecido, otro hueco ahí. Ahí no sé si se ve bien, en mi pantalla es pequeña, se ve un poco mal, pero esto es un puente y ahí a la izquierda se ve una pila, lo que aquí llamamos una pila del puente, donde se ve que el hormigonado no ha sido correcto, se ven las armaduras, el recubrimiento de la jaula de armaduras es inexistente en muchas partes, y la pregunta es, ¿usted pasaría encima de este puente? Bueno, cada uno habrá muchas opiniones, pero evidentemente el riesgo es superior a si no hubiera fallos. Eso en una pila que se ve hormigonada por encima del terreno y que se ve al desencofrar cómo ha quedado, pues tiene una solución. Ahora, un pilote que está de ahí para abajo dentro del terreno, si está así, nunca lo vamos a ver. Por lo tanto, los ensayos de integridad tienen esta misión de descubrir esos fallos ocultos, o al menos los más importantes. Hay estudios sobre las probabilidades de fallos o las estadísticas de fallos en pilotes. En general, los fallos en pilotes suelen ser puntuales.
suelen ser puntuales. Hay muy pocos casos, también los hay, en que los fallos son generales, es decir, que por un mal sistema de construcción de los pilotes están saliendo mal en una proporción muy alta, 50, 70, 80% de los pilotos tienen fallos. Eso es un desastre global, general. Lo más habitual es que los fallos sean puntuales, en una proporción pequeña, pues porque en un pilote determinado hubo una circunstancia adversa, una avería en la planta de confección del hormigón, el hormigón tardó en llegar, cuando llegó la parte de abajo ya estaba hormigonada y no pegó bien o no quedó bien unido al anterior, o porque el hormigón que vino en un camión hormigonera tenía una consistencia inadecuada y no se rechazó, se vertió dentro de la perforación y ahí quedó una zona mal, o porque hubo un derrumbe en esa perforación por un mal manejo de las camisas de sostenimiento o de los lodos bentoníticos o por algún motivo o porque aquel día el maquinista era lunes por la mañana y venía un poco bebido o dormido y aquel piloto le quedó mal. Es decir, lo más normal es que haya fallos puntuales. Aquí hay unas estadísticas sacadas por Amir, Joran Amir y Edith Amir, que son los responsables de la empresa PaísTest, presentadas en un congreso y sacadas entiendo que de literatura técnica. Y a mí la que más me gusta es la primera. Reino Unido, Inglaterra, de 9.550 pilotes ensayados por el método sónico, se encontraron 161 pilotes con fallos mediante este método, que es el 1,7%. Esto es lo que a mí me parece más real. Esto otro de California, casi 3.000 pilotes con métodos radiactivos que aquí no vamos a estudiar porque solo se usan en Estados Unidos, que allí los radiactivos les gusta mucho. En el resto del mundo los radiactivos son imposibles de utilizar porque los requisitos de seguridad en las obras son brutales, o sea, de manejo de fuentes radiactivas son muy altos y lo cual imposibilita la aplicación práctica. Pero 20% me parece mucho. Otro sitio de Estados Unidos por inspección visual, 64%. Ya pone ahí que hay con interrogantes. Pero bueno, en Italia con ultrasonidos 12%. A mí todo eso me parece muy alto. Pero vamos, un 1 o un 2% son cifras manejables en obras incluso de buena ejecución. Y si entramos en obras con ejecución mediocre, pobre, pueden superar fácilmente el 10%. Y en obras ya con sistemas constructivos totalmente inadecuados, pues ya podemos llegar a lo que dije yo antes, de 50-80%. Cuando hablamos de ensayos de integridad, que quiere decir que comprobamos que la integridad del piloto sea correcta. ¿Qué quiere decir eso? Que se cumplen los requisitos del proyecto en lo que se refiere al material y a la geometría. Es decir, que el material que se ha colocado allí está correcto y que la geometría que ha quedado el pilote es correcta. No estamos hablando para nada, en absoluto, de capacidad de carga, es decir, si aquel piloto aguantará las cargas para las que se ha diseñado. No estamos hablando de cosas de este índole, ¿no? Para eso están las pruebas de carga, estáticas, dinámicas, rápidas, toda esa gama de pruebas que hay. Y cuando hablamos de que hay fallos, ¿de qué estamos hablando? Pues que haya quedado ahí una bolsa de hormigón pobre, que la punta del pilote haya quedado lo que se llama blanda, en inglés me parece que le llaman soft bottom, o sea, que haya quedado ahí, pues porque ha habido derrumbes cuando la excavación estaba abierta y entonces se acumulaba ahí pues tierra suelta o fango o lo que sea. Sedimentos de la perforación con lodos o del agua de la perforación.
¿Y de qué hablamos? Fallos geométricos, pues que el pilote haya quedado corto con respecto a lo proyectado, que haya quedado ahí un estrechamiento, o que el pilote haya quedado inclinado, con lo cual la capacidad de aguantar las cargas, los esfuerzos que generan las cargas, a lo mejor son superiores a los previstos. Los ensayos de integridad se utilizan para descubrir defectos antes de que puedan causar un daño. Claro, la alternativa es decir, bueno, como no sé si los pilotos habrá un porcentaje pequeño o alto de fallos, pues bueno, cuando pongamos el edificio, la estructura encima, ya veremos si se asienta mucho, si se mueve, pues es que algo ha pasado. Estoy diciendo una solemne tontería. Es decir, el propietario de un edificio, de una estructura, o el ingeniero, o el director de la obra, el que diga eso, evidentemente está diciendo una gran tontería, porque eso normalmente puede suponer la ruina de la construcción o, en la mayoría de los casos, unos gastos de reparación tremendos y muchas veces inaceptables o inasumibles para el propietario o el que tenga que asumir esos gastos. Por lo tanto, los ensayos de integridad se utilizan para descubrir los defectos en una fase muy temprana, antes de que la construcción siga para adelante y ya los daños no se puedan detectar y se detecten con la construcción terminada o casi terminada o en servicio, que es algo indeseable. Hay métodos indirectos, perdón, métodos directos. Hemos hablado de los ensayos de integridad con equipos como los que vende PyTest, los que vamos a hablar luego, pero también puede haber otros métodos muy directos. Si hay sospecha de que algo ha ido mal, pues se excava alrededor y se ve lo que hay. O se perfora por el interior con testigo, con corazones continuos, y se saca y se ve, al menos en esa muestra, lo que hay. Son métodos indirectos y esto siempre se puede hacer sin necesidad de aparatos electrónicos, como los que vamos a hablar después. Y eso, ante cualquier sospecha de un fallo en la construcción, pues se puede hacer. Pero si vamos a hablar de los indirectos, hay dos métodos básicos. El método sónico, que genera, o sea, todos los dos son con ondas en el pilote. El sónico, el de la izquierda, el Pile Integrity Test, o PIT, en Sudamérica se le conoce más por el nombre que le dan en Estados Unidos, Pile Integrity Testing, el PIT es Pile Eco Tester, que es una única onda, golpeando con un martillo encima, se genera una onda que viaja hasta abajo, rebota y sube, y vemos si se capta bien ese rebote abajo. Quiere decir que la onda ha llegado hasta la punta y ha vuelto. El otro, el CHUM o CHAM en inglés, Cross Hole Ultrasonic Monitor, Cross Hole Sonic Logging, o también se le llama CSL, con siglas en inglés. Estas son ondas de longitud ultrasónicas de longitud de onda corta que se emiten de tubo a tubo y nos dan mucha más definición y más precisión en el ensayo. Es decir, ondas largas a la izquierda, el sónico, y ondas cortas, ultrasónicas a la derecha, el ultrasónico por solo CSL. Voy a empezar por el sónico. Aquí voy a poner un vídeo, me voy a callar y me parece que él habla solo. PET, Pile Eco Tester, ensayo de impacto de baja deformación. Objetivo: ensayar la integridad de 12 pilotes de hormigón en esta obra. El técnico se dirige al primer pilote y prepara su cabeza para el ensayo. Se adhiere a la punta del PET una pequeña cantidad de una pasta especial. Se aprieta el PET contra la cabeza del pilote. Se golpea ligeramente la cabeza del pilote con el martillo.
Una onda de compresión viaja hacia abajo por el pilote y se refleja en la punta. El golpe queda grabado en la pantalla. Buen pilote. El siguiente pilote tiene un fallo que refleja la onda. El reflectograma de la pantalla muestra un estrechamiento a 5 metros de profundidad. Se analizan los resultados del ensayo en la pantalla y se genera el informe. PET, su herramienta potente y compacta para ensayar la integridad de las cimentaciones profundas. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver una simulación por software en este programa que está online en la web de PyTest. Se puede ver también allí, pero bueno, lo voy a mostrar aquí. Que enseña un poco mejor qué es lo que pasa cuando le damos un golpe del martillo, ¿no? Aquí decimos Start, como si le diéramos el golpe en la cabeza, vemos una onda de compresión que viaja hacia abajo, llega a la punta y rebota, la compresión vuelve como tracción, ha cambiado de color de verde a rojo, verde compresión, rojo tracción, y cuando llega arriba, horizontal es una escala de tiempos, pues esa tracción nos tira hacia abajo del acelerómetro que lleva el sensor y nos marca ahí 2 picos. Si hubiera vamos a ponerle un fallo aquí, esto es como un juego, le ponemos aquí un videojuego, le ponemos aquí un estrechamiento, le vamos a dar otra vez, vamos a darlo un poco más rápido. Y entonces ahí ya lo vemos muy diferente. Ahí vemos que en el... Carlos, I think you didn't share the... compartir esto. Oh, now. ¿Ahora? ¿No? Yes, thank you. Okay, thank you. Bueno, vamos a empezar otra vez porque no se ha visto. Voy a repetir el golpeo. Eso genera una onda de compresión en verde que baja, rebota en la punta y sube. En horizontal es escala de tiempo que con una velocidad de propagación de la onda uniforme constante en el hormigón que anda sobre 4.000 metros por segundo se convierte en escala de profundidad. Entonces aquí vemos un pilote sin problemas. Si hacemos jugamos aquí un poco con el modelo y le hacemos un estrechamiento y vamos a ver qué pasa, pues entonces hay más rebotes. Claro, ahí a la izquierda se ve una multitud de rebotes. Sobre todo el más importante es el primero, en el estrechamiento, que es una onda que rebota aquí, vuelve hacia arriba, vuelve a rebotar y está haciendo unos rebotes periódicos ahí. Ahí nos está indicando claramente que hay un estrechamiento a esta profundidad. Y si fuera al revés, os voy a explicar ahora todo esto porque no tenemos tiempo. Si fuera un ensanchamiento, lo que ahora es un pico hacia abajo, se convertiría en un pico hacia arriba. Aquí hay suerte y la onda llega hasta abajo y entonces vemos también el pico en la punta. Eso le podemos dar un poco más de amplificación para que se vea mejor por software y entonces el pico de la punta se ve mejor. Bueno, este es el fundamento del método. Bueno, vamos a ver ejemplos de reflectogramas, que es como se denomina esta curva. Aquí vemos un pilote sin anomalías, se detecta la punta.
Aquí un pilote con un estrechamiento, un pico hacia abajo primero, que luego se recupera hacia arriba. Y aquí un ensanchamiento, primero un pico hacia arriba y luego el pico hacia abajo, la punta se ve bien a la profundidad esperada y aquí en el del medio también. Estos son los resultados, digamos, estándar de un pilote sin variaciones de sección en el primero, un pilote con un estrechamiento en el segundo y un pilote con un ensanchamiento en el tercero. Hay más, la casuística puede ser muy complicada, pero esto es lo que vamos a ir buscando en general. Lo que hasta ahora hemos visto son interpretaciones sencillas. Si queremos dar interpretaciones ya con un modelo matemático más complejo, lo que se suelen hacer, hay software y el PET tiene uno, para intentar hacer un signal matching, o sea, un ajuste de curvas del caso real con uno generado con modelo. Es decir, en el modelo generamos, en el modelo matemático generamos un fallo imaginario y miramos a ver si nuestra curva reflectograma obtenida en el modelo se parece a la real. Si se parece a la real, pues bueno, es probable que lo que el piloto tenga sea lo que estamos poniendo en el modelo. El problema es que esto no tiene una solución única, y puede tener múltiples soluciones porque son varios los factores que cuentan, entre ellos pues no solo la forma del pilote, estrechamientos, cambios de sección, sino también el rozamiento lateral del pilote con el terreno, es decir, la onda va, como hay un pequeñísimo desplazamiento infinitesimal, pero un movimiento del pilote en contacto con el terreno, depende del valor de ese rozamiento, pues la onda también va cambiando. O sea, puede haber varios factores, pero bueno, es una manera de intentar ajustar un poco más para casos más complicados. Ahí vemos la diferencia entre la curva real y la curva que nosotros hemos simulado con ese modelo que hemos puesto ahí, con esa suposición en el modelo matemático. Entonces, el método sónico puede encontrar la longitud del pilote de manera aproximada, porque como he dicho antes, la longitud medida depende de la velocidad de propagación de la onda que estemos considerando, porque en realidad lo que estamos midiendo con el aparato es el tiempo. O sea, la onda ha tardado en volver tantos milisegundos, multiplicado por la velocidad, tenemos espacio. Puede encontrar inclusiones de material de antaño, fisuras horizontales que produzcan un rebote de la onda, juntas e interrupciones de hormigonado, lo mismo, cambios bruscos de sección transversal, lo mismo, niveles de suelo con propiedades diferentes que generan cambios de sección o rozamientos diferentes. Pero si la cabeza del piloto está mal preparada, no vamos a encontrar nada. Es decir, ahí están haciendo un descabezado del pilote con un equipo inadecuado, como es ese martillo hidráulico, que destroza todo. Entonces, si estás destrozando todo, ahí ya no tienes ya ni dónde hacer el ensayo y tienes que sanear todo eso hasta encontrar hormigón sano donde hacer el ensayo. Ventajas: rapidez, es económico, es universal. Los pilotos no necesitan una preparación especial para ensayarlo, por lo tanto cualquiera puede ser ensayado. Y no preselección, quiere decir que como no tienes que dejar tubos, no tienes que hacer algo previo, pues puedes ensayar cualquiera, porque si hay que hacer alguna preparación especial previa, todo el mundo ya sabe cuál va a ser el pilote que se va a ensayar y cuáles no se van a ensayar. Entonces es humano pues poner más esmero, más cuidado en la ejecución del pilote que se va a ensayar, y en nosotros pues es probable que no, o a lo mejor no. El ensayo sónico está limitado por la esbeltez del pilote, es decir, cuanto más largo el pilote con relación a su longitud, esa esbeltez es L partido por D, pues más rozamiento lateral existe y más problemas tiene la onda para detectarse, porque se llega a perder en el terreno. Entonces aquí hay un gráfico de esa relación L partido por D en horizontal
10, 20, 30, 40, 50, y aquí la dureza del terreno, la compacidad del terreno con un SPT de 40, 30, 20, 10, 5. Es decir, cuanto más flojo es el terreno, más longitud partido por diámetro podemos ensayar con este método. Es decir, para decir fácil, en pilotes en suelos duros, cuando hay más rozamiento lateral, pues a lo mejor con SPTs de 30 o 40, a lo mejor esbelteces de más de 10 o 12 o 15 ya no se ven bien. Y desde luego, cerca de 20 ya empieza a ser difícil, casi imposible. Mientras que en suelos muy flojos, con SPTs de 5, pues a lo mejor hasta esbelteces de 40 podemos ensayar muy bien. Este es el rango de aplicación de este método. De esbelteces entre 15 y 40, 50. La duración del ensayo. Bueno, la mayoría de los ensayos, hasta el 70-80%, pues en menos de un minuto están hechos. Quiere decir que en un día, una mañana puedes ensayar 70-80, a lo mejor en un día puedes llegar a 100, 200, 300. Eso lo he visto yo. 300 pilotos en un día. Es inadecuado para cargas pesadas. Cargas pesadas normalmente son pilotes de mucho diámetro. En pilotes de mucho diámetro, la onda ya no va tan confinada. En un pilote de pequeño diámetro, la onda va muy confinada. El avance de la onda, el frente de onda, enseguida es plano. En un pilote de 1,5 metros, 2 metros o 3, la onda, que tiene una longitud de 1,5 metros, 2, 3, pues ya no baja plana, baja con forma curva y ya no funciona bien la metodología esta y se empiezan a ver cosas muy raras o se empiezan a dejar de detectar defectos que podrían ser importantes. Cimentaciones enterradas, si se ha dejado sin hormigonar la parte de arriba del pilote porque luego vas a excavar un sótano, por ejemplo, pues ahí no podrás hacer el ensayo. O cuando la parte de arriba es un relleno que se derrumba mucho al perforar y luego el pilote hormigonado que queda con todas esas variaciones de sección, pues van a empezar a salir rebotes de la onda que aquello va a ser ininterpretable. O en pantallas continuas que tienen 2 dimensiones, entonces lo que explicaba antes para los pilotes de gran diámetro, con más motivo para pantallas continuas, donde la onda no viaja solo en una dirección única, sino que se puede mover en 2 direcciones y lo que sale ahí no hay quien lo interprete. Vamos a pasar al ultrasónico cross-hole. Ahí dejamos unos tubos huecos, tenemos un equipo electrónico que genera las ondas, un computador conectado, unas poleas que miden la profundidad por las que se mueven los cables y saben en qué momento, a qué profundidad están los sensores, y hay un transductor emisor de ultrasonidos y un receptor. Y se envía ultrasonido de uno a otro. Son tubos separados, pues medio metro, entre medio metro y 1 metro más o menos. Por lo tanto, la zona ensayada es muy pequeña. Para ensayar todo el pilote de arriba abajo, lo que hay que hacer es repetir eso lo estándar es cada 5 centímetros de altura. Se van levantando los sensores, tirando de los cables y se va repitiendo el ensayo cada 5 centímetros de altura, de abajo a arriba. Eso el equipo electrónico lo hace todo automáticamente. Nosotros solo tenemos que tirar de los cables y él solo ya sabe cuándo han pasado 5 centímetros y dispara otro ultrasonido. Esto lo voy a poner en otro vídeo. On this site, large diameter board piles were constructed. Está en español en On the subtítulos. surface, they all look perfect, but are they? CHUM, compatible with ASTM standard D6760, looks for the subsurface imperfections through the access tubes installed. Depth meter pulleys are placed on top of the water-filled tubes. Ultrasonic dual-function transceivers are lowered into the tubes.
and lowered together all the way to the bottom, which may be 100 meters below ground level. When the sensors are level, the computer connected to the CHUM gives the order pull. While both cables are pulled together at a speed as fast as 2 meters per second, the location of the sensors is shown on the screen in real time. Ultrasonic pulses are continuously sent from the emitter to the receiver, and anomalies, such as increased arrival time or lower energy, are immediately displayed. CHUM automatically adjusts signal gain for optimal signal quality under variable conditions. CHUM also supports 2D and 3D tomography. Both sensors exit the access tube together, and the ultrasonic profile is already on the screen. First arrival time, relative energy, wave speed, and the waterfall presentation. Other profiles are logged the same way. The data is analyzed by the engineer who checks for any inconsistencies, adds his comments, and prints the report. This, in short, is the CHUM, our cross-hole ultrasonic monitor. It is portable, rugged, and productive. Due to the use of a detached computer, the CHUM will never become obsolete. Thank you. Bueno, ahora se ve bien, ¿no? ¿Cuántos tubos hay que poner? Pues 2, 3, 4, 5. Cuantos más tubos se ponen, más combinaciones se pueden hacer. ¿En cuántos tubos? La norma STM dice que uno por cada 30 centímetros de diámetro. Por ejemplo, un pilote de un diámetro, pues pueden poner 3, en uno de 1,5 metros, 5. En Asia, en China, siempre le ponen 4, les da igual cuántos qué diámetro tenga el pilote. Pero bueno, normalmente en Europa y América se hace con la norma STM, que es la de arriba. Y ese es el resultado del ensayo. El resultado es que cada 5 centímetros, aunque eso se puede cambiar, por ejemplo, en Francia exigen cada 1 centímetro, nosotros vamos a tener un pulso ultrasónico, donde aquí tenemos el tiempo en horizontal, tiempo cero es el momento que se produce el disparo del ultrasonido en un sensor, y lo que vemos aquí es el pulso cuando llega al otro sensor, al que recibe. Y ahí hay un tiempo que ha transcurrido que son millonésimas de segundo. En este caso aquí pone 162 microsegundos, 162 millonésimas de segundo es lo que ha tardado. Entonces hay esta onda con todo el ultrasonido que ha llegado, ¿no? Este es el resultado del ensayo. Todo lo demás que vamos a ver son construcciones gráficas a partir de esto, porque claro, nosotros vamos a tener en un pilote miles de ondas de estas. Por lo tanto, no vamos a ir viéndolas una por una. Necesitamos un software que nos lo coloque todo esto de una manera interpretable y visible de un vistazo. No vamos a ir viendo los miles de pulsos uno por uno. Entonces, lo que nos interesa primero es FAT, ese primer tiempo de llegada, First Arrival Time, y luego la energía relativa de la onda. La energía de la onda es más o menos la envolvente de toda esa onda que hemos visto, que es tiempo por voltios. Lo que ha llegado es una señal en voltios. Tiempo por voltios, que es una energía, y se puede poner en decibelios, lo que pierde. Y luego también le podemos poner, si sabemos la distancia entre los tubos, la velocidad aparente de la onda, lo que ha tardado en llegar. Lo que ha tardado en llegar lo conocemos la distancia que hay entre los tubos, pues distancia partido por tiempo es velocidad aparente en el segundo. Pero vamos,
Los dos más importantes son los dos primeros. Y luego también podemos ver una representación en cascada que ya veremos más tarde, que es toda esta nube parece una cascada que es todos la onda esa que hemos visto que tiene picos hacia arriba y valles hacia abajo, pues si ponemos todos los picos hacia arriba en gris o negro y los valles en blanco y los superponemos todos ahí cada 5 centímetros, nos queda eso que visualiza muy bien la energía de las ondas. Aquí vemos que el FAT a esta profundidad entre 3 y 4 metros se ha retrasado mucho y la energía se ha perdido mucho y la onda no se ve. Eso quiere decir que ahí hay una anomalía importante. Cuando nosotros tenemos una anomalía, un fallo real entre los dos tubos, pues a veces no sabemos si la onda se retrasa porque el fallo está hacia el tubo de la izquierda, hacia el tubo de la derecha, en el centro donde está. Entonces, para intentar localizar la posición relativa con respecto a los tubos, pues se hace lo que se llama tomografía ultrasónica. Y como resultado de eso, pues podemos tener otra manera de representar, diferente a las que ya vimos antes. Pues zonas donde el retraso de la energía del tiempo es amarillo de un color y rojo pues más, o con otros códigos de colores. Hay varias maneras de presentarlo. Esta es una tomografía 2D, o sea, en el plano entre los dos tubos. Como nosotros vamos a tener varios planos ensayados, pues también con un software, este no es un ensayo diferente, sino que con los resultados del ensayo que ya tenemos con tomografía en 2D, el software hace una construcción en 3D. No vamos a entrar en detalles porque no hay tiempo. Entonces vamos a ver anomalías, fallos y defectos. ¿Qué quiere decir esto? Que como resultado de los ensayos, tanto sónicos como ultrasónicos crosstalk, cuando a nosotros nos aparece algo raro en una gráfica, podemos utilizar una escala de 3 conceptos sucesivos que ahora explicaré muy bien. Es decir, hay alguien que puede decir, no, si a mí me sale algo raro en la gráfica, el pilote está mal, la construcción hay que detenerla, hay que demoler esto o hay que hacerle una reparación. Bueno, vamos a ver. No se puede, del ensayo solo no se puede llegar a unas conclusiones tan drásticas. Esto es el dilema siempre de las obras. De una anomalía en la gráfica no podemos ni decir que el pilote está perfecto y aguantará las cargas que van a ser transmitidas, ni tampoco podemos decir que el pilote está fatal, que es defectuoso y que hay que eliminarlo o no se puede admitir en esa obra. Estas 3 palabras, anomalías, fallos y defectos, nos van a permitir hacer un estudio progresivo de qué es lo que pasa. Primero, anomalía. Perdón. Anomalía es cualquier rasgo irregular en los resultados del ND, ensayo no destructivo, es decir, del sónico o del ultrasónico. Es decir, algo raro en la gráfica, sónica o ultrasónica. Pero la anomalía puede ser debida al instrumento de ensayo, es decir, el equipo de ensayo tiene algún problema y nos está dando cosas raras. O los medios de instrumentación del pilote tienen algún problema. Por ejemplo, si los tubos por los que estamos bajando los transductores ultrasónicos no adhieren bien al hormigón, pues la onda no puede pasar. Entonces ahí nos van a salir cosas raras. O a veces en el ensayo sónico, si hay cambios bruscos en la fricción lateral, pues puede dar quiebros en la curva también del reflectograma sónico. O si todo eso se descarta, pues el pilote puede tener un fallo real. Entonces pasamos ya al siguiente concepto, que es de fallo. Aquí ya no hablamos de la gráfica o del ensayo, sino que un fallo es una desviación en la forma o composición del pilote con respecto a lo previsto. Es decir, el pilote tiene algo, realmente el pilote tiene algo.
que es una desviación con respecto a lo previsto. Pero no sabemos si esa que tiene el pilote es perjudicial o no. Hemos pasado de anomalía, una cosa rara en la gráfica de ensayo, fallo que es algo raro en el pilote, realmente en el pilote. Pero todavía no hemos entrado en defecto, que es que un fallo que afecta a la capacidad resistente o a la durabilidad del pilote. Entonces, eso sí que es un defecto. ¿Me explico? ¿He explicado bien estos tres conceptos? Anomalía, fallo y defecto. Anomalía, cosa algo raro en la fábrica, en la gráfica, fallo, algo raro en el pilote, y defecto, una disminución de la capacidad de resistente o durabilidad del pilote. Entonces, roles de anomalías, fallos y defectos, es decir, ¿quién tiene responsabilidad en cada una de estas cosas? El laboratorio de ensayos o el técnico que hace los ensayos es responsable de decir dónde hay anomalías en las gráficas y de asesorar a qué tipo de fallos pueden ir asociadas. Es decir, esto que me sale en la gráfica puede ser esto, esto y esto. Puede ser que tengo una avería, he tenido una avería en el equipo que luego me he dado cuenta y hay que repetir el ensayo o habrá que hacer otra cosa, otra investigación, o esta anomalía se corresponde con un probable estrechamiento en el pilote y ahí hay un fallo en ese pilote, pero el que hace el ensayo no tiene responsabilidad en decir si es un defecto, es decir, si ese fallo va a tener repercusiones en la capacidad portante y en la durabilidad. Sin embargo, el ingeniero geotécnico y el ingeniero estructural son responsables de determinar qué fallos son defectos. Esto es importante saberlo porque el ensayador a veces se le presiona o se le pide que él dé ¿cómo se dice? Una certificación de la bondad o para la obra de ese pilote o no. Pero normalmente, a no ser que él asuma esa otra función, de ingeniero geotécnico, ingeniero estructural responsable, si solamente es ensayador, no tiene por qué darlo. Hay atajos en la literatura y en la bibliografía y en algunas normas que te dicen en función de qué tipo de anomalías tienes o qué frecuencia tienes de anomalías, dictaminar directamente mediante unas tablas si es defecto o no es defecto. Yo eso no lo considero válido. Entiendo que para obras en países o donde no haya técnicos que sean capaces de hacer ese dictaminar si el fallo es un defecto y cómo perjudica, pues a lo mejor puede ser una salida, pero en los países como los que estamos aquí seguramente no creo que haya que llegar a utilizar ese tipo de tablas o de criterios de convertir anomalías automáticamente en defectos o no defectos. Debe haber un criterio ingenieril que primero analice si son fallos reales en el pilote y después que si esos fallos son perjudiciales o no. Bueno, aquí quiere decir que muchas veces hay anomalías que son fallos, flaws son fallos, y otras veces que no. Y hay fallos que son defectos y otras veces que no. Entonces hay anomalías que a veces son fallos y defectos, pero otras veces no. Es decir, la zona compartida no es tan grande como pudiera parecer. Otro ensayo, el bit. El bit es inclinación de una perforación. Normalmente cuando se perfora un pilote vertical, pues tiene una tolerancia en verticalidad, porque la verticalidad perfecta es imposible, pero normalmente hay un 1%, un 2% de tolerancia. Entonces eso se puede medir. Este es el bit que se coloca durante la excavación
aquí en el bucket, un útil de perforación, se va haciendo como un inclinómetro con paradas y aquí lo que lleva es un inclinómetro digital que va midiendo inclinaciones y entonces se va dibujando una poligonal. ¿Quiere un vídeo? Esta pila cuadrada está rodeada por un muro pantalla. Los módulos de pantalla se hormigonaron dejando unos tubos huecos para poder realizar ensayos ultrasónicos cross-hole. El muro tiene 13 metros de profundidad. ¿Es vertical? Se bajan el sensor bit y el centralizador por uno de los tubos. Bueno, esto es una utilidad también del equipo cuando se ha llegado tarde y no ha habido más remedio que medir la verticalidad a través de los tubos del ensayo cross-hole. Hay que meterle un útil centrador para que el sensor inclinométrico vaya siempre por el centro, por el eje del tubo. Y suponer que los tubos siguen la forma, claro. Bit. Borehole Inclination Tester. Me salto ese porque es el Medición menos de la usual. inclinación de Voy una a poner perforación el que es utilizando la herramienta de lo perforación más como normal, que es centralizador. en pilotes. La perforación es estable, pero ¿es vertical? Este es BIT, Borehole Inclination Tester. Empiece pasando el cable alrededor del medidor de la profundidad inalámbrico. Después, instale el sensor BIT en el bucket y póngalo a 0 al nivel del suelo. Tras la estabilización, descienda el bucket hasta la primera parada de medición. El software toma una medición automáticamente en cada parada. Suba el bucket de vuelta a la superficie, haciendo paradas en los mismos sitios durante la subida. Finalice el ensayo para obtener la imagen completa de la desviación. Representación de la vista desde arriba de la desviación de la perforación. Representación de la vista lateral de la desviación de la perforación. Gracias por su atención. Bueno, ahí lo que obtenemos es un gráfico en vista de arriba planta, donde vemos círculos hacia dónde va la desviación y en un perfil, en verde es la tolerancia, pues lo que sea, aquí debe ser, no sé, un 1% o algo así, o 2%. Y vamos viendo hacia dónde se desvía, dónde están las desviaciones. Y luego otro equipo es el método de sísmica paralela, que es que si tenemos una cimentación existente, como están esos pilotes que hay ahí abajo. Entonces, esto lo que se hace es una especie de método sónico golpeando con un martillo, pero como no podemos llegar al pilote, golpeamos sobre el elemento estructural que hay encima y el sonido pues penetrará por ahí. Entonces, en un sondeo, una perforación vertical lo más cerca posible, vamos bajando un geófono que va captando ese sonido. Vamos bajando despacio, vamos dando golpes y haciendo lecturas, pues cada no sé cuántos centímetros, 10, 20 centímetros, y vamos captando el tiempo, el momento, o sea, el tiempo que tarda desde que el sonido, desde que se le da el impacto, que para eso está instrumentado el martillo,
capta cuándo se ha dado el impacto y las milésimas de segundo que ha tardado en llegar. Entonces, cuando el geófono llega a la punta y sigue hacia abajo, el sonido se empieza a perder. Lo vamos a ver aquí. Si la punta está aquí, en esta línea horizontal, hasta aquí las ondas sónicas, pues más o menos van incrementando el tiempo de llegada de una manera más o menos constante y proporcional a la profundidad. Cuando llegamos a la punta, entonces ya pegan un quiebro y ya se van perdiendo cada vez con una velocidad más rápida. Por lo tanto, la profundidad está aquí. Es un método muy sencillo. Es complicado de ejecutar porque tienes que hacer un sondeo, tienes que meterte debajo lo más cerca posible del pilote y golpear. Bueno, es un poco más complicado. Entonces, conclusiones. En los pilotes los defectos pueden aparecer y por lo siguiente aparecerán. Lo que he dicho al principio. Defectos va a haber. Fallos va a haber. Las innovaciones en pilotaje suelen estar acompañadas por un incremento de la tasa de defectos. Es decir, cuando se hacen inventos con los sistemas de ejecución de pilotaje, pues nadie sabe muy bien la eficacia de esos sistemas hasta que no pasa un tiempo y es normal que en las primeras ejecuciones, hasta que la tecnología se consolida, pues aparezcan más defectos. Las técnicas de ensayo de integridad se utilizan para detectar los defectos antes de que puedan causar algún daño. Eso ya lo hemos explicado. Perdón. Las técnicas de ensayo de integridad actuales pueden detectar los defectos más importantes. Es decir, estamos trabajando con unas ondas y con unas tolerancias. No van a captar todo, pero sí lo más importante lo va a captar. Como hemos visto antes, el método sónico va a captar menos que el método ultrasónico. Pero bueno, hay que conocer las capacidades y limitaciones de cada método y hay que tratar de ensayar los más pilotes que se puedan. Si es posible, todos. Con el método sónico es más fácil ensayar todo porque es muy rápido y sencillo y no hay que preparar el pilote, pero el método ultrasónico, pues a lo mejor la economía de la obra no permite poner tubos a todos, pero si no todos, o el máximo posible que se puedan hacer, pues es conveniente. Gracias. Ahora vamos a pasar a un turno de preguntas. Voy a dejar de compartir. Alice, do you want me to open the microphone so they can ask questions verbally or you prefer just by text? Sí, el que quiera hablar ahora debe tener el micrófono apagado, lo tiene que activar, reactivar, quitar el mute, que es el botón de la izquierda, y hacer una pregunta. Y en el chat veo que hay muchas cosas. En momentos de realizar el ensayo PET pueden interferir vibraciones de máquinas cerca de los pilotes ensayados. De ser así, es una interferencia considerable. Normalmente no, porque las vibraciones de máquinas son de más frecuencia que el golpeo del martillo. Pero siempre hay un riesgo de que el sensor, sobre todo porque el sensor se dispare cuando detecte vibraciones de máquinas. Entonces no te deja hacer el ensayo bien. Pero si consigues obtener el reflectograma correcto, pues está bien. Lo más prudente siempre es decir a las máquinas que se paren o se vayan a otro sitio mientras haces el ensayo. Eso preguntó Carlos Rivera. Ahora Roberto Enrique Bejarano Mújica. ¿Cuánto se cobra por cada prueba? Esto es la pregunta del millón. Esto nos gustaría saberlo a todos. Depende de muchos de los mercados locales. Cuando la tecnología es nueva en un país, en un sitio, pues el que la hace pone el precio que quiere. Cuando empieza a haber competencia, entonces los precios empiezan a bajar hasta que alcanzan un punto de equilibrio. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo valorar estos ensayos? Pues como todo en ingeniería y en control de calidad, tienes que valorar lo que te cuesta el equipo de adquisición,
lo que te va a costar su mantenimiento, cuánto tiempo lo vas a amortizar, cuántos ensayos vas a hacer y llegar la parte de amortización del equipo, valorarla de alguna manera y luego costes de mano de obra, costes de transportes, costes de tiempo de análisis en la oficina y costes generales de las empresas, como todo en los laboratorios y en las ingenierías. Pero el factor principal es la madurez de la tecnología en un país. Cuando entra, puedes poner el precio que quieras. Cuando hay muchos equipos, y nosotros estamos aquí para vender equipos, pues el mercado se va ajustando y se van haciendo unos precios de mercado. Lo que hay que tener cuidado siempre es con los falsos ensayadores, es decir, los piratas, los que yo llamo, y aquí en el país le llamamos con los piratas, es decir, el que tiene un aparato, se va a la obra, le da 4 martillazos a cualquier cosa, saca cualquier gráfica que le salga por allí y luego dice que todo está bien. Y ni siquiera es capaz de presentar unas gráficas razonablemente lógicas. Y si le hacen una pregunta, si hay alguna anomalía en la gráfica, alguien que entienda un poco, o alguien un poco atrevido le dice, oye, ¿y esto de la gráfica qué es? Dice, esto es un equipo de una gente muy sabia, han hecho un software y el software dice que está bien. Claro, ese puede poner el precio que quiera. Lo que como todo en ingeniería, hay que intentar desenmascarar a los piratas. Y en control de calidad y en laboratorios. En unos países es más difícil que en otros, yo lo entiendo. Puede ser que en el rincón de la selva amazónica no sea lo mismo que en Frankfurt de Alemania. Pero a los piratas hay que intentar desactivarlos. ¿Cómo se desactivan? Pues intentando que se exijan algún tipo de acreditaciones al personal, algún tipo de certificación de formación que hayas hecho, algún tipo de calibración o de revisión de los equipos. Una serie de cosas que los que trabajáis en el mundo del control de calidad ya sabéis de qué estoy hablando. Pero bueno, esto me habéis pinchado en el punto débil. Yo durante muchos años me he dedicado a presupuestar y ganarme la vida haciendo ensayos y sé que es un dolor de cabeza. A ver, aquí hay Jesús Alexander Rojas ha levantado la mano. ¿Esto puedes hablar? ¿Cómo estás, señor Carlos? Un gusto. Muy bien. Oigo eco. Quizá alguien tenga que cerrar el micrófono. Los que no habléis, por favor, cerrar el micrófono. Le quería consultar algo, señor Carlos. ¿Qué pasa si sobre un pilote que ya tiene estructura edificada se logra tener acceso de modo lateral por debajo del cabezal y se logra instalar de alguna manera con algún corte de hormigón el sensor del ensayo PIT y con algún impacto lateral del mismo martillo se pueda tener alguna onda, un reflectograma legible, ¿no? De alguna manera. ¿Eso puede considerarse como válido el ensayo? La interpretación de ese ensayo se puede manejar de la misma manera como se maneja en un pilote en fase constructiva. Sí, es una pregunta interesante. Yo lo he hecho en mi blog, en mi web, explico un caso. Efectivamente, se puede hacer eso que tú dices. Meterse debajo del pilote, o sea, debajo de la estructura, llegar al pilote, hacerle una muesca, picar algo, hacer una superficie horizontal y entonces colocar ahí el sensor en vertical, porque lo que nosotros queremos es captar la onda vertical que viaja verticalmente y si puedes golpear ahí también en vertical. Entonces puedes hacer el ensayo prácticamente igual que si no hubiera nada encima, con una condición. Sí que hay algo encima. O sea, hay pilote hacia arriba y hay un encepado, un cabezal, hay pila hacia arriba, hay más cosas hacia arriba. Por lo tanto, la onda no solo va a viajar hacia abajo, sino que va a viajar también hacia arriba. Y vas a tener unos rebotes hacia arriba, de la onda hacia arriba. Por lo tanto, tienes que saber, en tu interpretación tienes que tener eso en cuenta. Y intentar distinguir
Claro, si ves realmente el pilote de la onda baja, el rebote de la onda baja. Es un poco más complicado que en un pilote normal. Bien, perfecto. Le agradezco mucho su aclaración. Un gusto, señor Carlos. Muy bien, gracias a ti. No sé si hay más. Aquí hay varias personas, creo que han levantado la mano. Yo no. Una mano alzada, a ver. Una mano alzada, ¿quién es? Ah, Marcos Monfort. ¿Puede ser? ¿Puedes hablar, Marcos? Buenas tardes, Carlos. Alexander, ¿puedes cerrar tu micrófono? Ya está, sí. Hola, Marcos. Una pregunta. Cuando se ha hecho la perforación de un pilote, ya sea a través de estabilización con lodo bentonítico, y se ha introducido la armadura conjuntamente con la tubería para un ensayo Crawford, ¿es necesario hacer el vaciado del pilote con la tubería llena de agua? Esta es otra pregunta interesante. La norma STM dice que sí. ¿Por qué? Ahora, lo normal es que no se llene, porque es un engorro llenarla. Hay varios motivos para llenarlo. Primero, si tú metes allí el tubo hueco, va a tener un empuje de Arquímedes hacia arriba. Con lo cual, con densidad del hormigón, el empuje de Arquímedes es el empuje hacia arriba igual al peso del volumen desplazado. Como lo que vas a desplazar es lodo bentonítico, lodo bentonítico que poco a poco va a ser sustituido por el hormigón líquido. Por lo tanto, el peso del fluido desalojado es hormigón, densidad 2,4, 2,5, 2,4. Por lo tanto, el empuje de Arquímedes es como 2,4 veces más que si fuera agua. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces las ataduras, las sujeciones de la tubería tienen que estar muy bien hechas para que aguanten ese empuje de Arquímedes hacia arriba. Si lo llenas de agua, pues ya les estás quitando uno, ¿no? Densidad, ya le estás poniendo peso al tubo y en vez de un 2,4, pues es 1,4, ¿no? Bueno, también tienes el peso del acero del tubo, que algo es. Pero vamos, hablando así en general, como si el tubo no pesara, pues podría ser eso. Entonces, por eso recomiendan que pongan tal. Luego también lo recomiendan porque el hormigón del pilote, cuando fragua el cemento, se calienta. El cemento desprende calor, el hormigón, como todo hormigón, se calienta. Como son pilotes grandes, 1,5 metros, 2, 3 metros, 2,5, pues aquello se calienta mucho. Y por abajo no se pierde mucho calor. El calor se pierde por arriba, al aire. Pero todo lo que está enterrado abajo, el calor no se va. Entonces ese calor se va acumulando y va subiendo la temperatura. La temperatura dentro de un pilote, la gente que lo mide, pues 70, 80 grados puede llegar. Entonces, ¿eso qué hace? Que se dilata el acero del tubo. El acero del tubo. Luego pasan días, pasan semanas, todo ese calor se acaba disipando hacia el terreno, hacia arriba, el aire, lo que sea. Al final se acaba tal. El hormigón, cuando fragua, también está caliente. O sea, esos 70, 80 grados están en el hormigón. El hormigón también endurece esa temperatura. Todo eso, cuando se disipa la temperatura por dilatación térmica, los cuerpos disminuyen de volumen, de tamaño. El tubo disminuye y el hormigón disminuye también. Si el tubo es de acero, el coeficiente de dilatación térmica del acero y el hormigón es muy parecido y no se van a separar. Si el tubo es de plástico, es diferente y se van a separar. Sobre todo empieza por la parte de arriba, que es donde el calor se disipa más rápidamente hacia la atmósfera. Entonces, la separación del tubo de plástico del hormigón empieza por arriba. Entonces, por eso también los de ASTM yo creo que dicen que pongas agua para que el agua, ese calor que llega al tubo por el agua, absorba algo de ese calor y no haya tanta retracción térmica del tubo.
todo esto son teorías muy bonitas. La práctica es que si el tubo es de acero y bien resistente, no se va a separar del hormigón. Entonces hay mucha gente que si el tubo es bueno de acero, no le pone agua. Tubos de plástico sí que es conveniente. Ok, gracias. ¿Hay alguien más? No veo el chat. A ver. El chat. Aquí hay muchas cosas en el chat. Un momento. Hay muchas cosas. El ensayo PET, eso también Carlos Rivera. El ensayo PET se puede realizar con pilotes inclinados. En caso de que se puede realizar pasos distintos, no. A la onda le da igual cómo esté el pilote, si vertical, si inclinado, si el pilote hace una S y vuelve para arriba, es igual. La onda se mueve como un elemento lineal, como si le hicieras un nudo, es igual. La onda se mueve por el elemento lineal y la longitud que cuenta es el elemento que esté torcido, esté inclinado, de la vuelta, de un giro, lo que sea. Por eso este ensayo no detecta ni inclinaciones, ni si el pilote se ha doblado, en caso de un pilote de acero, y tal, no detecta nada. Enrique Bejarano, Roberto Enrique Bejarano, ¿cuánto se cobra? Eso ya lo respondí. Facundo Tomás, en cada diagrafía de Chum tengo que registrar una similar velocidad de propagación promedio o puede variar la velocidad obtenida entre geografías. Hombre, sí, la velocidad es la distancia entre tubos que tú le has puesto, que la has medido arriba, abajo no sabes la que hay. Pensando bien, vamos a suponer que son paralelos, hasta abajo, pero eso es pensando bien. Y luego, es muy fácil que no estén paralelos. Y luego dividido por el FAT, el primer tiempo de llegada. Entonces, si nosotros vamos a medir esa velocidad, que sobre todo es en el hormigón, y el hormigón es el mismo en todo el pilote de arriba abajo, nos tiene que dar todo muy parecido de arriba abajo, sea la que sea la distancia entre los tubos. Tiene que dar siempre muy parecida. Si no da muy parecida, algo raro, algo mal estamos haciendo. O hemos puesto más la distancia entre algunos tubos, o los tubos por abajo no tienen la misma distancia que por arriba. ¿Me explico? Asael Elvira Martínez. ¿Qué tanto puede afectar la realización de estas pruebas con un equipo recientemente calibrado y uno que ya tiempo de haberse calibrado con respecto a la fiabilidad de los resultados? Vamos a ver, el PET no se calibra, el CHOM tampoco. Es decir, en el PET que estamos midiendo, captando una onda que baja y sube. Allí no hay nada que calibrar, porque lo que se mide en realidad es el tiempo que tarda en volver y el tiempo no se calibra en estos equipos. La norma STM dice que solo hay que calibrar si cambiamos el acelerómetro. Bueno, cambiar un acelerómetro en un equipo, eso es comprar uno nuevo, porque para cambiarlo hay que destruir el sensor. Es muy difícil. Prácticamente, no sé si. Y en el CHAM, la calibración de profundidad se hace con el mismo equipo, con el mismo software. Tú mides, marcas 10 metros o 5 o 20 en el cable, haces pasar el cable esos 5 o 10 metros por la polea que mide profundidad y lo calibras. O sea, lo puedes hacer tú mismo. No hace falta un instituto de calibración oficial. El mismo software lo haces tú. Por lo tanto, tú puedes hacerte tu certificado de eso. Y lo otro que mide, que es los voltios, el dibujo de la onda son voltios y son tiempo. O sea, en escala horizontal es tiempo, millonésimas de segundo, y en escala vertical son voltios. Esto no se calibra. No hay. La norma NASTM no dice nada de calibrar en el ultrasonido. ¿Por qué? Pues porque el tiempo y los voltios, que son cosas que
no vale la pena calibrar, porque tú no vas a dar un resultado numérico del ensayo. Tú vas a dar, tanto en el sónico como en el ultrasónico, tú no das un resultado numérico. Tú dices dónde hay anomalías en una gráfica, a tu criterio. Criterio más normal en el ultrasónico es cuando el FAT se retrasa un 20%, el FAT que es tiempo. Y vas a contar el tiempo del reloj, del ordenador, del computador o del sistema electrónico, eso no se calibra. ¿Qué pasa? Que en muchos sitios la gente que no quiere oír esto o gente que necesita un papel firmado por alguien que diga que eso está calibrado, porque si no, los inspectores de las auditorías de calidad dicen que no le admiten nada. Entiendo que eso es lo que pasa. Pues necesitan un papel firmado por alguien. Entonces, ¿qué pasa? Que PyTest dice, bueno, yo te puedo hacer un papel diciendo, no es una calibración ISO ni nada que se le parezca y no me pidas eso, pero te puedo hacer un papel diciendo que tu aparato está funcionando bien. Entonces, le pides a PyTest las condiciones como hacértelo tú en tu casa o en tu obra, haces unas fotos y unos vídeos de cómo lo que estás haciendo. Si tú has hecho unas comprobaciones de que el equipo funciona bien, envías los ficheros obtenidos con el equipo a PyTest y PyTest te dice, vale, de acuerdo, o no, repítelo, que esto no lo has hecho bien. Y al final, una vez que lo has repetido muchas veces, por desgracia, pues te dirá, vale, esta vez te ha salido bien. Te envío un certificado y te cobro. Pero ese certificado, que sepas que no es una calibración ISO reconocible internacionalmente para entidades de calibración, no. Es un papel que dice que tu aparato funciona bien. Con ese número de serie, con ese número de sensor, con ese tal, en tal fecha, válido por 3 años hasta tal y tal. No pidas más. Neil Betancourt, ¿cuál sería la consistencia ideal del hormigón para el vaciado de los pilotes, para evitar la degradación del material de los elementos? Entonces, bueno, esto no es un tema de los ensayos de integridad, es un tema de tecnología de pilotajes y de cimentaciones profundas. Normalmente se utilizan consistencias líquidas, muy fluidas o líquidas, con los de Abrams de más de 12, 15. Ahora, puede haber tecnologías que admitan otras cosas, pero eso depende de cada proyecto y lo que te indique el proyecto. Eso está normalmente en las especificaciones del proyecto y en los códigos constructivos de cimentaciones profundas. A ver. Antonio Murcia. ¿Existe algún tipo de ensayo para conocer la longitud e integridad de micropilotes? No. Micropilote normalmente es un elemento compuesto de un tubo de acero de mucho espesor, por lo tanto tiene mucho acero, en una perforación pequeña con poco mortero, lechada, si quieres hormigón. Entonces tiene dos materiales muy diferentes y no sabes muy bien, pues si haces un ensayo PET sónico, no sabes muy bien por dónde va la onda, por el acero, por el mortero, la lechada, qué velocidad le tengo que poner, te puede dar muchísimas cosas. Tiene cambios de sección, empalmes de tubos, manguitos, puede haber muchas cosas. No, o sea, evidentemente tú vas con un equipo sónico, le pegas martillazos allí o lo que sea y te va a captar algo. Ahora, interpretar eso correctamente, yo no me arriesgo. Y lo he hecho alguna vez y he salido mal. O sea, no, quiero no hacerlo. María Cáceres, ¿puede afectar el resultado del ensayo CSL el agua de los tubos sónicos contenga sedimentos o residuos de algún aditivo o de otra sustancia? No. O sea, afectar al ensayo no. Lo que te puede afectar es al sensor que metes ahí. Es decir, se recomienda hacer con agua dulce. Y si estás en un puerto, en una agua salada, tal, no le metas ese agua salada, porque te vas a cargar el sensor. A lo mejor si lo haces media hora, no, pero como estés allí trabajando un mes cada día metiendo el sensor en agua salada, te lo vas a cargar. Por lo tanto, no. Y otras cosas contaminadas, depende de qué contaminación sea, claro. No se pueden dar normas generales, pero cualquier cosa que sea un poco agresiva para el acero del sensor, para los cables, para
la goma, todo eso negativo. ¿Para el ensayo le va a afectar? Pues no, normalmente es algo que sea un material que aísle del ultrasonido. Si es un aislante, claro, el ultrasonido no va a pasar, pero eso es más raro. El problema es durabilidad de tu sensor, que vale mucho dinero. Edwin Cardona, si la integridad del pilote se enfoca en la composición del elemento y su geometría, ¿cómo interpretar el reflectograma PET con el fin de identificar niveles de suelo con propiedades diferentes? Bueno, los niveles de suelo con propiedades diferentes, por ejemplo, lo más normal, la perforación arriba está en un suelo flojo, suelto, y abajo hay roca, o suelo muy duro, o arena muy densa. ¿Por qué? Pues porque es el caso más normal por el que se construyen pilotes y no cimentaciones superficiales. Entonces ahí puede pasar que el cambio de suelo conlleve un cambio real de sección. Es decir, en la parte de arriba aquello está muy suelto y al perforar se derrumba mucho, pues cuando hormigones va a tener más ancho. Y en la parte de la roca duro, cuando perfores no se va a derrumbar nada y no vas a tener sobreanchos. Por lo tanto, ahí va a haber una transición, un estrechamiento, que se va a ver normalmente en el ensayo. Tú tienes que saber que esa circunstancia existe. Siempre cuando haces un ensayo tienes que conocer la geoteca que hay allí, cómo se ha perforado. O a veces incluso se excava con una camisa de sostenimiento metálica, de sostenimiento temporal, que es más ancha que el diámetro teórico del pilote, sobre todo tiene que ser más diámetro que el elemento de perforación, porque tiene que ir por dentro. Entonces, cuando llega esa camisa a una zona más resistente o más impermeable, pues a veces ya la quitan. Ya no siguen hacia abajo. Entonces te vas a encontrar en una zona con sobreancho hasta que llegas a ese nivel y luego va a haber un estrechamiento. Pues es probable que lo detectes con el método sónico. Con el ultrasónico no. El ultrasónico va por dentro de la armadura. Los tubos están por dentro de la armadura y vas midiendo de tubo a tubo. Pero con el sónico sí. Entonces tienes que saber que se ha construido así el pilote y que puedes tener allí un estrechamiento. También puede ser, porque van haciendo, eso ya es más raro, pero pilotes como telescópicos, cada vez si hay muchas camisas y muy profundos, las camisas también son telescópicas y van entrando por dentro del interior con menos diámetro. Entonces, pues vas a tener un pilote telescópico, menos ancho abajo que arriba, y vas a tener estrechamientos bruscos que se van a detectar. Cambios de terreno en los que no haya cambio de sección real del pilote, lo que te pueden dar no es un pico brusco, sino un cambio en la tendencia del reflectograma. Un pequeño quiebro, pero casi no se nota muchas veces. Yo estos casos la mayoría de las veces ni los noto. Los que sí noto son los otros que he dicho antes. ¿Te parece bien? A ver, ¿por dónde voy? Que esto se me va moviendo aquí. Zamaran, Nazani, Alcántara, Ríos. ¿Qué tanto puede afectar la diferencia de densidades entre las capas estratigráficas del medio donde están los pilotes en la respuesta del reflectograma? Bueno, es el último caso que he explicado antes. La diferencia de densidad puede tener un pequeño quiebro en la curva, pero sin un pico marcado que indica un cambio brusco de sección. Asael Elvira Martínez, y por eso es mi duda, pero está aclarado. Muchas gracias. Vale. Víctor Santos, ¿es importante el uso de un martillo instrumentado en los PIT? Bueno, estos son filosofías de ensayo y de instrumentación electrónica. Hay equipos con martillo instrumentado y equipos sin martillo instrumentado. El más usual y el que vende PileTest, que es el PET, que es Pile Eco Tester, lo único que busca es el eco. Pile Eco Tester, el eco. ¿A qué profundidad rebota la onda? Entonces, para eso necesitas un martillo instrumentado. Y con eso haces el ensayo, la norma STM te lo admite. La norma STM también tiene el martillo instrumentado.
como opcional. El martillo instrumentado que tiene un acelerómetro en la punta del martillo. Entonces, cuando tú le das el golpe, mide la aceleración del impacto. Como fuerza es igual a masa por aceleración, calcula la fuerza del golpe que le has dado. Entonces, con esa fuerza entran otros cálculos. Y empieza a sacar cosas que ya son cálculos de rigideces y de historias, pero que a mí me parece que no sirven para nada, porque el impacto de un martillito de mano le hace cosquillas al pilote, como decimos aquí en España. Cosquillas quiere decir que el piloto casi ni se entera. Es verdad que tiene un movimiento infinitesimal, una onda de compresión que baja, pero eso no tiene nada que ver con la compresión que va a tener el día que tenga allí 200 o 500 o 1000 toneladas encima. No tiene nada que ver. O no tiene nada que ver con lo que se da en una prueba de carga estática, que le metes allí las 500 o 1000 toneladas con un gato, con unos cilindros hidráulicos. O no tiene nada que ver con una prueba dinámica donde le metes allí un martillo de Inca o una torre con una maza que cae de 8, 10, 20 toneladas. No tiene nada que ver lo que tú le das con el martillito de mano. Por lo tanto, pretender sacar conclusiones de ese ensayo para ver la rigidez del futuro con la cimentación, el pilote, considero ciencia ficción. ¿Qué tiene el PET? El PET tiene una tecnología para suplir la ausencia del martillo instrumentado, porque el martillo instrumentado lo que te da también en la gráfica es el golpe del martillo, porque claro, tienes un acelerómetro puesto en la superficie del pilote y tienes un acelerómetro en el martillo, entonces en la gráfica te saca los dos golpes, el golpe del martillo y el movimiento de la superficie. Como la gráfica es en velocidad, el reflectograma ese que hemos visto es velocidad, en ambos casos integra la aceleración a velocidad, pues te tiene que coincidir el golpe el pico del martillo con el pico del acelerómetro en la superficie del piloto. Con eso, ¿qué se hace? Distinguir si hay un fallo muy superficial, como la longitud de onda es 2 o 3 metros, pues en los primeros metros puede distinguir lo que es el martillo de lo que es la reflexión de ondas muy próximas, ¿no? Que si no quedarían enmascaradas, no se verían, no sabrías tú si tal. Bueno, esto ya empieza a ser un poco complicado, pero PET tiene una herramienta que es un analizador de frecuencias dominantes por transformada de Fourier, que te marca si en los primeros metros hay una frecuencia dominante. Es decir, si estamos teniendo ahí un rebote que da una frecuencia dominante en los primeros metros. Por lo tanto, el no tener martillo instrumentado, la utilidad real, que es para ver si hay algún fallo en los primeros metros, el PET lo sustituye con un análisis por transformada de Fourier. La otra utilidad de calcular rigideces que he dicho antes, yo creo que es ciencia ficción, por lo tanto el PET ni la tiene ni la tendrá. En mi opinión. El fabricante que haga lo que quiera. ¿Quién más? Nos estamos pasando un pelín de tiempo, como mucho, pero es que todavía hay preguntas. Roberto Enrique Bejarano, ¿qué tiempo me demora en traer un equipo de casa matriz a Panamá una vez comprado el mismo? Lo hacen a través de DHL, pues sí, en una semana suele estar ahí, en la aduana de Panamá. De Panamá o de Perú o de Colombia, igual de Chile. Carlos, we should close the Q&A. Sí. Bueno, se va a acabar la transmisión porque nos van a echar. Entonces, para cualquier cosa, yo os pongo aquí mi correo. Si no enviáis a Piletes y ellos me lo pasan, casi eso es más fácil, support.piletes.com y puedo seguir contestando preguntas. Gracias a todos por vuestra participación y encantado de haber podido aclarar algunas dudas y espero que haya servido.
Thank you, Gary. Thank you. Thank you all. Thank you Right. all for coming and joining. Bye-bye. Bye-bye.